La tabla periódica. Reacciones y relaciones. Los átomos son los bloques que construyen el universo. Los científicos han identificado 90 tipos diferentes de átomos o elementos y han sido capaces de producir 19 o más en laboratorios atómicos. Todos los elementos tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Con objeto de estudiar esas propiedades físicas y químicas, los químicos desarrollaron la tabla periódica. Una vez que se aprende a leer la tabla periódica, nos puede dar valiosa información sobre los elementos que constituyen nuestro universo. La tabla periódica se divide en 109 cuadros. Cada cuadro representa a un elemento. Hay 18 columnas y 7 filas. Las cajas de la tabla periódica tienen 4 colores diferentes. Los cuadros azules indican que el elemento es un gas cuando está en su estado natural. Los cuadros amarillos indican que los elementos son sólidos en su estado natural. El color anaranjado identifica los elementos que son líquidos en su estado natural. Solo hay 2 de este color, el mercurio y el bromo. Los cuadros verdes representan a los 19 elementos que han sido creados artificialmente por el hombre en laboratorios atómicos. Dentro de cada cuadro hay 1 o 2 letras abreviadas para el elemento. Esas abreviaciones conforman un lenguaje global usado por los químicos cuando escriben ecuaciones químicas y documentan sus experimentos. La mayoría de esas abreviaciones son símbolos que se derivan de los nombres griegos o latinos de los elementos. Arriba del símbolo del elemento se encuentra el número atómico del elemento. Los elementos están constituidos por 3 partículas importantes, los protones, los electrones y los neutrones. El número atómico indica el número de protones que hay dentro del núcleo de un elemento dado. El hidrógeno tiene asignado el número 1 porque solo tiene un protón. El helio tiene 2 protones y tiene asignado el número atómico 2, y así sucesivamente para los demás elementos. En un átomo eléctricamente neutro, el número de electrones y protones es igual. El número que aparece debajo del símbolo del elemento indica su masa atómica. La masa de los protones, electrones y neutrones es la misma en cualquier elemento. Los neutrones y los protones tienen aproximadamente la misma masa, mientras que los electrones tienen una masa que es de 1/1860 la de un protón o neutrón, y por lo tanto no contribuyen significativamente a la masa atómica de un elemento. La masa de un protón o neutrón es equivalente en aproximadamente 1 unidad de masa atómica o UMA. Cuando comparamos la masa atómica del hidrógeno y del helio, notamos que hay diferencias significativas. El hidrógeno, que tiene un protón en su forma más común, tiene una masa atómica de 1.0079, mientras que el helio, que tiene 2 protones, tiene una masa atómica de 4.0026. Esto es porque el helio en su forma más común en la naturaleza tiene 2 protones y 2 neutrones en su núcleo, en oposición al protón sencillo en el núcleo del átomo de hidrógeno típico. Mientras que varios elementos tienen un número igual de protones y neutrones, otros, como el estaño, tienen considerablemente más neutrones que protones. En promedio, el estaño tiene 68 neutrones en comparación con sus 50 protones. Dado que los neutrones no tienen carga, no afectan el equilibrio eléctrico de los átomos del elemento. Muchos elementos se encuentran en la naturaleza en desequilibrio entre neutrones y protones. Cada uno de esos elementos con un número de neutrones diferente se llama isótopo. El mercurio tiene 7 isótopos conocidos y el oxígeno tiene 3 isótopos. Hay otros elementos con isótopos. En la naturaleza, el número de isótopos de los elementos se acomodan dentro de una proporción fija. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un isótopo, el deuterio, que es un átomo de hidrógeno con un protón y un neutrón. Solo 1 de cada 6.000 átomos de hidrógeno es un isótopo deuterio del hidrógeno. Se puede encontrar el número promedio de neutrones en un átomo al sustraer el número atómico de la masa atómica. Además de las cajas individuales en la tabla periódica, la distribución y el lugar que ocupan en la tabla periódica también nos da información sobre los elementos. A cada línea horizontal de la tabla periódica se le conoce como período. Los átomos tienen 7 niveles de energía o nubes orbitales que coinciden con los periodos representados en la tabla periódica.
Los diferentes niveles son capaces de contener diferente número de electrones. Por ejemplo, el primer nivel puede contener a solo 2 electrones, pero el segundo nivel puede tener 8. El tercero, 18, y el cuarto y el quinto pueden contener hasta 32. Mientras que el sexto y el séptimo son capaces de contener a muchos más. Los electrones ocupan primero los niveles más bajos de energía. Como el hidrógeno y el helio tienen 1 y 2 electrones respectivamente, solo pueden llenar un nivel de energía o nube orbital de un átomo. El periodo en el que se coloca un elemento indica el número de niveles de energía de sus electrones y si está parcialmente lleno en su nivel básico o natural. Los 3 primeros periodos de la tabla periódica no están completamente llenos. Esos periodos 1, 2 y 3 se llaman periodos cortos y contienen los elementos más comunes que se encuentran en la corteza terrestre, en los océanos y en la atmósfera. Esos elementos son el oxígeno, el nitrógeno, el carbón, el hidrógeno, el magnesio y el sodio. Los 7 periodos comienzan a la izquierda con elementos muy activos como el hidrógeno, el litio o el sodio y terminan a la derecha con los gases nobles. El helio, el neón, el argón y el kriptón, que son altamente inactivos. Un elemento altamente activo tiene la capacidad de formar enlaces fácilmente con otros átomos. Los gases nobles como el helio y el neón rara vez, si es que nunca, forman enlaces con los demás átomos y suelen encontrarse aislados en la naturaleza. Por otro lado, los materiales como el litio y el sodio se encuentran típicamente en combinación con otros elementos. Buena parte de la naturaleza física y química de los elementos se determina con la configuración de los electrones que orbitan el núcleo de un átomo. Los gases nobles no reactivos, el helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón, tienen 8 electrones en su nivel exterior, excepto el helio que solo tiene 2. Esta configuración de 8 electrones en el nivel exterior de un átomo se conoce por octeto. La existencia de un octeto hace que el electrón del nivel energético exterior de un átomo evite que reaccione con los electrones de niveles energéticos exteriores de otros elementos. A los elementos que les falta 1 o 2 electrones para lograr un octeto, y aquellos a los que les faltan 6 o 7, tienden a ser los elementos más reactivos. Las columnas de la tabla periódica se llaman grupos o familias. Cada miembro de una familia tiene una configuración electrónica similar. La configuración atómica de un electrón afecta la facilidad con la que el átomo pierde o gana electrones. La facilidad de ganar o ceder electrones determina lo reactivo que es y su facilidad para formar compuestos. Iniciando con el